Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué les mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Moisés dejó escrito este precepto por lo tercos que son ustedes. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarles sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, domingo 6 de octubre, 27º del tiempo ordinario o domingo 27 del tiempo ordinario. Empezamos una nueva semana con este día, el Día del Señor. Día dedicado a Dios, a nuestro descanso y a darle gracias por la semana que pasó y pidiéndole por esta semana que empezamos para que el Señor de los milagros derrame incesantes bendiciones sobre nosotros. Alguna vez, hace unos meses atrás, les dije sobre recoger el día. No se olviden, recoger el día en la noche es qué sentimientos, qué pensamientos, qué dificultades, qué emociones. Es decir, esto nos ayuda, siempre les digo, ¿a qué? A medir cada cierto tiempo, cada 15 días, un mes, cómo vamos emocionalmente, ¿no? Estamos avanzando, retrocediendo, lo que nos vino a la cabeza sigue dándonos vuelta ahí, una idea o dos, preocupaciones, proyectos, desilusiones, tristezas. Esto de verdad nos ayuda mucho, ¿eh? No se olviden, ojalá que retoman la enseñanza de cómo recoger el día. Bien, vamos a una corta, diríamos, explicación de la palabra de Dios. El tema de fondo es el matrimonio y el divorcio, ¿no? Hay una palabra muy fea, diría yo, que no me gusta, eh, pero que está aquí en el Evangelio. La palabra es repudio, acta de repudio, es decir, cuando una persona se siente repudiada o repudiado, ¿no? Que es un acta de divorcio, un acta de, sí, de repudio. ¿Tiene que haber un repudio o un acta de divorcio? ¿Cómo sería entender esto? Porque hoy día la palabra que está de moda es: ya se divorció, ya se separó, ya no siguen juntos. Es una palabra muy dura en el matrimonio, la palabra divorcio, pero está hoy día dentro del Evangelio, acta de repudio o de divorcio.
Dice el acta de divorcio o el acta de repudio era sencillamente que el varón cuando se casaba con una mujer, si no encontraba en ella algo de agrado y más aún que consideraba él que era repudiable, podía escribir un documento por el cual la deja y ese documento servía para que esta mujer, ¿no?, quede libre y pueda rehacer su vida. De tal manera que el hombre también podía quedar libre y rehacer su vida. Pero un acta de repudio era como un antecedente que quedaba para la mujer el por qué el primer hombre la había dejado, por qué el primer hombre se separó de ella. O sea, es como caminar con un documento que hacía ver tu pecado, ¿no?, tu falta. Cosa que hoy día sería imposible, ¿no? Si tú ves una persona que es divorciada, separada, cuando tienen una relación con alguien, comienzan a preguntar, ¿y por qué te divorciaste? ¿O por qué te separaste? Y la persona posiblemente te diga la verdad, como posiblemente no. Entonces, lo único que haces es creerle, pues, hacer un acto de fe. Le crees porque terminó. Pero en el fondo no sabemos la verdad. Pero un acta de repudio ya escrito prácticamente te desnudaba públicamente, es decir, ya no podías inventar nada porque ya estaba escrito en un papel por qué te dejó el hombre. Tan duro era un acta de repudio porque era justamente andar señalizada, esto era del varón a la mujer, no al revés, y andar marcada prácticamente sí, con una marca, el cual tenías que llevar siempre tu acta de repudio. Entonces, la pregunta era también, ¿por qué Moisés permitió esto, dar acta de repudio? Y Jesús dice, en el principio no era así. Recordemos que en el principio Dios creó al hombre y la mujer, Adán y Eva, los puso en el paraíso. Y los puso de manera en la cual ambos no se avergonzaban de nada, de su desnudez. ¿Por qué? Porque vivían en un estado de pureza. Cuando se miraban ambos, no había vergüenza. Sí, no sentían vergüenza. No se cubrían las partes íntimas, porque había pureza. Si nosotros mantendríamos esa misma pureza en los sentimientos hacia la persona que una vez amamos o se ama, no tendríamos vergüenza de expresarle nuestros sentimientos, emociones, frustraciones, proyectos, trabajos, miedos, logros, etcétera, etcétera, etcétera. No habría necesidad de repudiar, divorciarse, no habría necesidad de, muchas veces lo que se ve, sacarle la vuelta, comúnmente decimos que es infidelidad. No habría necesidad de golpearla o golpearle. No habría necesidad de insultos. ¿Por qué? Porque cuando se ama de verdad como Dios nos ama, uno se mantiene así en ese estado de pureza interna. Porque considera a la otra persona parte suya. Porque recordemos que la creación dice, sacó del hombre una costilla y de ahí formó a la mujer. O sea, los dos están hechos de la misma materia prima, por decirlo así. Son tan iguales en la dignidad, ni más ni menos. Y están hechos, como digo, de la misma materia prima. Dios no hizo a la mujer de otro material, diríamos en términos muy comunes, y al hombre de otro material. No, 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 no. Tomó del hombre algo y la hizo y creó la mujer. Por lo tanto, la mujer no es algo distinto del hombre porque ambos gozan de esa misma naturaleza y dignidad. Entendiendo desde este punto de vista, vamos a ver que Dios los creó en estado, sí, de pureza. Que en el principio no había maldad, no había nada que vaya en contra de la unión. Con el tiempo
se fue distorsionando y con el tiempo, dice, Moisés dijo que hay un acta de divorcio, no para ir en contra de la ley, sino era para salvaguardar la dignidad de la mujer, que una mujer no quede atada a un hombre a la fuerza y que no sea repudiada toda la vida al lado de ese hombre, sino que ella tenga la libertad de elegir otra familia más adelante. Por lo tanto, un acta de divorcio, un acta de repudio era necesario. Si la mujer no contaba con esta acta de repudio, estaba condenada un día a ser lapidada, es decir, públicamente a ser denunciada y apedreada. La ley lo decía así. ¿Qué nos enseña? Que somos iguales en dignidad. Sí, que no debe haber actas de repudio o de divorcio. Si entendiéramos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, amaríamos como Él nos ama. Sí, como Él nos ama. Seríamos perfectos, ambos, varón y mujer, en el amor, con los mismos derechos. Lo somos. Lo somos. Y tan iguales porque dice aquí, si el hombre deja a esa mujer y se mete con otra, comete adulterio. Lo mismo pasa con la mujer. Si ella se mete con otro hombre, comete adulterio. ¿Se dan cuenta que es tanto para el varón como para la mujer caer en el mismo pecado y en la misma condena? Por lo tanto, Dios dice, son iguales. Ni tu mujer puedes meterte con otro hombre, ni tu varón con otra mujer. Ambos. Aquí sí son ambos. ¿Tú puedes dar un acta de divorcio? Bueno, en el principio no era así. ¿Y cómo era? Ni tú ni ella. Nadie puede meterse con otra persona en otra relación. Eso sí sería adulterio. Cómo Dios defiende la familia, ¿no? Cómo Dios defiende el amor. Mantengamos siempre esta unidad que Dios nos pide. Desterremos la palabra divorcio, repudio de la familia. Que no sea así. No, que no sea así. Sino al contrario, que sea la fortaleza del amor quien una y que al final, pues como dice, hasta que la muerte los separe. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.